Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver alimentos que no tienen que llevar, que no tienen obligación de llevar listado de ingredientes. Tanto hablar de etiquetado, tanto hablar de la importancia que tiene aprender a entenderlo y de la importancia que tiene el listado de ingredientes, y ahora voy y os digo que hay alimentos que no llevan listado de ingredientes, o al menos algunos de ellos sí lo pueden llevar, pero no tienen obligación legal de llevarlo. Y claro, muchas veces pues la industria alimentaria aprovecha esa legalidad, ¿no?, de no poner el listado de ingredientes pues para ahorrar costes y ahorrar trabajo. Dentro del etiquetado de los alimentos sabéis que es importantísimo y algo que debemos siempre mirar es la denominación del producto, es decir, qué es lo que estoy comprando, porque a veces el frontal me puede engañar y a veces puede no ser visible o reconocible a través del envase lo que estoy comprando. Por lo tanto, es muy importante que siempre vayamos a leer esa denominación del producto o de lo que estoy comprando, tras lo cual suele venir siempre 2 puntos y la lista de ingredientes. Ay, no siempre, porque os acabo de decir que hay algunos alimentos que no necesitan llevar ese listado de ingredientes, pero siempre aparecerá esa denominación del producto, que también podemos comprobar si realmente encaja o corresponde a lo que nosotros esperamos estar comprando. Así que eso es algo que siempre os recomiendo que echéis un vistacillo a esa denominación. Dentro de los requisitos que tiene el etiquetado nutricional, bueno, no nutricional, el etiquetado general de los alimentos, además de la denominación, la lista de ingredientes, la información nutricional, tenemos otros datos que nos pueden hacer comparar o elegir también entre alimentos similares, como puede ser el origen, es decir, dónde se ha recogido ese ingrediente, y el lote, que nos permite hacer la trazabilidad en el caso de que existan problemas, y bueno, otros datos, cantidad, modo de uso, diferentes datos que nos ayudan, como os digo, a mejorar la elección de lo que vamos a conseguir. Pero en este caso, como os digo, el listado de ingredientes pues no nos va a servir de ayuda porque puede ser inexistente. El primer caso de alimentos que no es necesario que lleven ese listado de ingredientes son aquellos alimentos de composición única y que además son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, podrían ser la sal, el aceite, tendríamos también, por ejemplo, la leche. Bueno, aquí ya podríamos tener leches con listado de ingredientes obligatorio, es decir, esa ausencia de listado de ingredientes solo se puede mantener en esos alimentos que son de ingrediente único y que además coincide con la denominación del alimento y que por supuesto es fácilmente reconocible, que no puede crear confusión. Dentro de esa comparación entre similares, yo evidentemente me puedo fiar en otros factores. Por ejemplo, una sal, si yo quiero comprar, puedo comprar una sal de unas salinas españolas de Huelva, por ejemplo, o puedo comprar una sal que provenga del Himalaya. Pues eso tiene que venir reflejado de dónde es la procedencia de esa sal y ahí yo puedo hacer mi elección, pero ingrediente único es la sal, que realmente es cloruro sódico, pero que no va a venir como tal probablemente en el etiquetado, salvo que haya una manipulación. En ese caso, imaginaros las sales bajas en sodio, en ese caso sí tiene que venir el porcentaje que contienen de sodio y en algunos casos de potasio, que suele aparecer también en esa sal. Por lo tanto, ahí
vamos a decir siempre algún resquicio, ¿no?, en esas denominaciones. Os decía la leche, por ejemplo, si yo tengo una leche entera, leche de vaca tal cual, evidentemente el listado de ingredientes, con que me ponga que es leche de vaca, yo ya lo sé, pero ¿y si tiene añadidas vitamina A, vitamina D, omega 3, es desnatada, o tiene una fracción de grasa eliminada y después añadida, o le han añadido proteínas? En ese caso, todo eso debe aparecer en el listado de ingredientes. Evidentemente sigue siendo una leche de vaca, su ingrediente principal, pero tiene otros componentes añadidos que no están presentes de manera natural, que se han añadido en ese proceso que transcurre desde que la leche sale de la vaca hasta que se mete en la caja. Y en ese caso, evidentemente, sí tiene que venir reflejado en el etiquetado. En segundo lugar, tendríamos frutas, hortalizas y patatas no manipuladas. ¿Eso qué quiere decir? Que están en su estado natural. Una bolsa de patatas, por ejemplo, una lechuga o las manzanas que compro en la frutería. En ese caso no es necesario que lleven listado de ingredientes, pero si os fijáis, especialmente cuando se venden a granel, las cajas siempre tienen una etiqueta en la que viene todo el resto de la información. No cada unidad, evidentemente, porque vienen envasadas a granel. En el caso de las patatas, algunas veces puede aparecer un listado de ingredientes porque se ha utilizado alguna sustancia para alargar su vida útil. Puede venir alguna E añadida en ese listado de ingredientes. Me estoy refiriendo a la bolsa de patatas entera, las patatas crudas. Sin embargo, si esas frutas, hortalizas o patatas están cortadas, peladas, preparadas con diferentes formatos, tienen que venir etiquetadas. Incluso si no se han añadido otros ingredientes, aunque sí es muy habitual que se añadan en algunos casos ingredientes como podrían ser la sal o el azúcar como método de conservación. Pero imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un calabacín cortado y congelado y no tiene nada añadido. Pues yo, para asegurarme, tengo que saberlo en el listado de ingredientes, y en ese caso probablemente sí va a aparecer esa denominación posteriormente. ¿Por qué? Pues porque simplemente, aunque solo ponga una palabra, la legislación obliga a que en el momento en el que se manipulan esos alimentos industrialmente, no solo para colocarlos en una caja y venderlos, el consumidor debe saber si le han añadido algo. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque si no lo pone, no está, y si lo pone, está. Sin más, no tenemos otra forma de saberlo, así que podríamos decir que bueno, eso es una ventaja también para los consumidores, porque echa la ley, echa la trampa, y a veces, bueno, pues pueden decir, no, vale, frutas y verduras no se etiquetan con listado de ingredientes. A veces, como sabemos, si le han añadido sal, que debe venir siempre reflejada, por cierto, en los etiquetados, incluso cuando se trata de un ingrediente único. Si lleva sal añadida, ya no es único, tiene que venir siempre reflejada en el etiquetado. En siguiente lugar tendríamos los vinagres, salvo cuando esos vinagres tienen añadidos. Por ejemplo, en el caso de algunos vinagres de Módena que puedan llevar caramelo para oscurecerlos o azúcares añadidos, o algunos vinagres que puedan ser aromatizados con algún otro ingrediente, como podría ser pues hierbas aromáticas o ajo, por ejemplo. Pero en origen los vinagres no tienen por qué llevar listado de ingredientes, salvo, como os digo, insisto, cuando llevan algún añadido, que no es muchas veces frecuente. Así que bueno, dependiendo del tipo de vinagre que vayamos a consumir, tendremos que revisar el etiquetado. También tenemos ahí una desventaja, ahora que me acaba de venir a la cabeza. Vinagres que se van poniendo de moda y que son de importación, como por ejemplo el vinagre de arroz, veréis que tienen que llevar el etiquetado. Si son importados ya etiquetados, llevarán una pegatina con su equivalente español.
o del país en el que os encontréis, si es que la legislación es igual. Ya sabéis que cuando hablo de legislación en el etiquetado me refiero evidentemente a la que conozco, que es donde yo vivo. En algunos lugares puede haber cambios o modificaciones en la legislación y por lo tanto etiquetados que cambien un poquito dependiendo del lugar en el que nos encontremos. En siguiente lugar tendríamos, y esto ya os puede resultar igual un poco más curioso, las leches fermentadas, la mantequilla. En el caso de los lácteos hay muchos, vamos a decir, casos en los que no es necesario ese listado de ingredientes. La mantequilla es un ingrediente único, la grasa láctea, por lo tanto no es necesario que lleve listado de ingredientes. Los yogures, por ejemplo, leches fermentadas, podrían no llevarlo, aunque generalmente lo llevan y nos ponen leche y fermentos lácticos. Y diréis, tiene 2 ingredientes porque esos fermentos también están, ya, pero es que no hay yogur sin fermentos, por lo tanto se da por hecho que siempre están presentes esos fermentos lácticos en el yogur y podría evitarse ese listado de ingredientes en el yogur natural entero, por supuesto. Si tenemos otras variedades de yogures que lleven proteínas añadidas, grasa añadida, sabores, trozos de frutas, cereales o el ingrediente que sea, evidentemente siempre deberán venir en el etiquetado. Pero ahí, bueno, pues también tenemos esos alimentos que podrían evitar ese listado de ingredientes. Y quedan 2 casos que son, yo diría que los más curiosos, ¿no? De no exigencia de etiquetado o de listado de ingredientes. En este caso serían las aguas naturalmente carbonatadas, que no llevan nada más que lo que sale del manantial, eso sí, debe ponerlo en la etiqueta, al igual que en el resto de los productos, cuál es su denominación original, para que sepamos distinguir entre un agua naturalmente carbonatada o una gaseosa, por ejemplo, que es un carbonatado añadido posteriormente, no de manantial. Y el caso más curioso, al menos para mí, sería el de las bebidas alcohólicas con un porcentaje de alcohol superior al 1,2%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente todas las bebidas alcohólicas pueden evitar el listado de ingredientes, aunque en muchos casos se pone, ¿no? Pero por ejemplo, es habitual que exista el listado de ingredientes en las cervezas, porque muchas veces nos dicen de qué tipo de cereal, por ejemplo, se obtienen. Puede haber diferentes variedades, pero por ejemplo en los vinos se pone de moda una variedad de vino y entonces igual sí me ponen de qué uva está, pero otras veces no, porque realmente no es obligatorio. Por lo tanto, ahí tenemos que saber que no vamos a encontrar obligatoriamente ese listado de ingredientes y que si en algún caso nos lleva a error el no tener ese listado de ingredientes, es que el alimento o no estamos seguros de qué es lo que estamos comprando o no está bien etiquetada con su denominación del producto. Así que es importante, como os digo, que sepamos que puede haber alimentos que no lleven listado de ingredientes. Y uno de los más complejos y elaborados, podríamos decir, que puede evitar el etiquetado, serían los quesos, que estarían dentro del grupo de los lácteos, pero me lo he saltado para hablaros un poquito más de ello. Cuando esos quesos están elaborados exclusivamente con la leche, el cuajo y las enzimas o los microorganismos que necesitan para su elaboración, no requieren listado de ingredientes. ¿Por qué? Pues porque son, vamos a decir, tecnología o lo que se utiliza para obtener ese producto, pero la mayoría de las ocasiones vais a ver que sí que aparece e incluso en algunos casos nos pueden decir hasta de qué microorganismos estamos hablando, pero no es obligatorio, sí que podría no aparecer ese listado de ingredientes. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.